final. Amenazó como que se venía al cielo y al final no pasó nada. O sea, llovinó un poquito, pero sí hace frío. O sea, frío. Hola Jessica, y ustedes no están tan acostumbrados al frío, ¿no? No, profe, a mí me gusta el calor. A mí el frío no me queda ni de salir. Pero bueno, depende. Es notable porque no son tantos kilómetros, pero eh, la diferencia entre el noreste y acá el Río de la Plata. Es que para mí, profe, vio que cada vez fue cambiando más el clima y ahora acá es como más cálido porque por lo menos ayer te hacía, dentro de todo hacía re calor, anteayer también re calor, o sea, andábamos con remera, transpirado, una humedad. Es como que supongo que vamos a tener invierno, pero no tanto. Vio que, como que dicen, por las capas y todo eso fue cambiando mucho el clima. Ajá. Acá es más caluroso, o sea. Y te acostumbras, o sea, yo el frío, pensar vacaciones y a un lugar frío tampoco me gusta, o sea, no, ni ahí. Profe, ¿y En cuándo ca- va a venir? Eso el otro día le estaba preguntando, ¿cuándo Bueno, más o menos? amenazan con llevarme en el segundo cuatrimestre. ¿Usted cuando vino acá fue a las aguas termales? No, no. Bueno, hay que ver y organizar para que vaya un día. ¿Sabe qué linda es? O sea, y le hace bien, o sea, no sé si a alguno le gusta o fue, pero a los huesos, todo, a la piel está muy buena. Así que tiene Muy que, vamos a bien. armar Y hacemos una clase en las aguas termales. en mini pileta. ¿Cómo encontró esa que es chusma, profe? ¿Cómo encontró nuestros parciales? Estábamos así, esperando para saber qué pasó. No, bastante bien. Eh, no, bien, bien, de acuerdo a lo esperado. Ah, Sí, podemos quedar tranquilos, por ahí llegamos al 6 ese que quedaron ahí todos. veremos, veremos. Veremos, veremos. ¿Y tiene idea para cuándo están las notas, profe, o no? Y creo que a más tardar el lunes que viene, porque Antes, después el 18 ustedes tienen recuperatorio. el, el recuperatorio, así que les quede un tiempo para repasar y demás y prepararse en el caso de que tengan que rendir recuperatorio. Sí. Sí, por eso. Están todos preocupados, profe. Están todos pensando ya. Encima veo que este mes es el mes que tenemos todos los parciales, o sea, se junta uno al lado del otro y por ahí también el que quiere rendir, o sea, si te da el cerebro, yo digo, ¿entendés? Hoy tenía un compañero que se habrá presentado en escuela 3 con usted y, y me dice una compañera, y no vas a rendir, y apenas estoy organizando mi cerebro para que haga todas las clases, o sea, pero bueno, ya vamos a ponernos las pilas de vuelta. Más bien hay que desorganizar el cerebro cuando se Dice que lo estudia psicoanálisis. Sí, no, no, sí, no, pero organizar la vida, digo yo, o sea, los tiempos más que nada, o sea, a mí me Eh, cuesta organizar, o sea, yo laburo también y entre la casa, el trabajo, o sea, como que me cuesta organizar al principio sí, me cuesta, a un compañero a Mariano, le decía, en los primeros días es como que parece que colapsás, porque tenés tantas cosas, tantos horarios, y es como que te sobrecarga. Después como que te tranquilizás y o sea, acomodás cada cosa para estudiar, los horarios, y ahí la vas intentando pilotear. Pero bueno, ahí vamos. bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de Clínica Psicológica Adultos en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Eh, Habíamos estado trabajando con, con este texto
Ay, te voy a compartir. Eh, Hay algunos que me han preguntado qué textos de Lacan o de Freud estamos viendo. Son todos los textos que están referenciados aquí, ¿eh? Desde la conferencia Joyce Lacan del año 76, el seminario 20, el seminario 19, eh, todo lo que está referenciado en lo que estamos leyendo son los textos, la bibliografía primaria, ¿sí? Estamos leyendo este texto del cuerpo en Lacan, porque es una manera de dar la clase, pero es todo a propósito de la bibliografía primaria. Si ustedes quieren ver qué textos estamos viendo, bueno, simplemente todo lo que está referenciado, ¿eh? Todo lo que está referenciado, lo que fuimos leyendo, son los textos que estamos viendo. Y estamos viendo esta clínica del parletre, clínica del habla ser, eh, donde dijimos que Lacan prioriza el cuerpo hablante sobre el sujeto, porque esta clínica es la más vigente que tenemos en estos momentos. Abordamos también el tema de la inteligencia artificial, porque es el dato clave de lo que hoy tenemos que enfrentar en, en la clínica. ¿Eh? Entonces, no nos interesa una perspectiva pesimista ni una perspectiva que extrañe el pasado. No, no, no. Simplemente esto es el dato que traen eh, los, los pacientes eh, que quieren que, bueno, que ya esté todo hecho. Y esto forma parte del el empuje al goce de la actual subjetividad. Entonces nosotros estamos trabajando, porque esto es clínica psicológica adultos, a la altura de la época. Bien, vamos a seguir entonces leyendo. Habíamos terminado con el punto 1.1. Vamos a leer precisamente clínica actual, que las palabras se anuden al cuerpo. Aquí hay algo interesante para señalar a propósito de Freud. Eh, Ustedes saben, porque ya lo han visto, Freud habla de la angustia señal y de la angustia automática. Bueno, tenemos la paradoja que en esta época donde todos estamos muy preocupados si tenemos señal o si no tenemos señal, ¿eh? Eh, pareciera ser que nos quedamos sin señal, que la angustia se queda sin señal. Y lo que sucede cuando la angustia se queda sin señal es que emerge la angustia automática. Las presentaciones actuales de los pacientes en el consultorio indican que la angustia ha perdido su señal. Tenemos angustia automática. ¿Qué es la angustia automática? Bueno, es los ataques de pánico, por ejemplo, transmiten lo que es la angustia automática. Es cuando el sujeto ha quedado en posición de objeto, es decir, hay una paralización del trabajo psíquico y un sujeto se encuentra inerme frente a una amenaza, lo que fuere, fantasiada o efectiva, y no hay trabajo psíquico, ¿eh? Entonces está dominado por un eh, espanto, por un terror, eh, y el aparato psíquico carece
de, de recursos para dar un espacio al sujeto. Esta es la angustia automática. Esto es lo que se presenta en los consultorios. ¿Qué hay que hacer cuando están este tipo de presentaciones? Brindar palabras, que el sujeto pueda a rescatarse mediante el trabajo psíquico, brindar recursos. Lo brindar recursos es hacerlo hablar de alguna u otra manera. La maniobra, ¿qué habré querido decir con maniobra? Bueno, la maniobra ante la emergencia de la angustia automática, eh, entonces, es propiciar palabras. Y el recurso que, que propicia la clínica psicoanalítica es la invención subjetiva. En esos momentos de urgencia, en esos momentos de urgencia, la invención. Es decir, de pronto uno puede decir, vamos a caminar, ¿eh? Eh, o vamos a tomar un café en la cocina, eh, o leamos juntos un libro, vamos a cantar una canción. Estoy diciendo cosas que, de acuerdo a la trayectoria de un análisis, pueden propiciar que la emergencia subjetiva, que alguien se empiece a hablar, que alguien articule un S1 con un S2 y de esa manera salir de la posición de objeto. Reitero, entonces, porque esta sería una pregunta para el parcial, ¿qué es la angustia automática? La angustia automática eh, traduce la posición de un sujeto en la mera condición de objeto, objeto del goce del otro, objeto del goce imaginado del otro. No existe el goce del otro, existe en la cabeza de un ser hablante que está en posición de objeto. El goce del otro es meramente imaginario, pero no por eso menos efectivo, cuando uno se siente presa absolutamente de una amenaza. ¿Eh? Entonces, el dolor en el pecho y, en fin, y eh, y otros emergentes particulares de acuerdo al trayecto que puede tener cada persona. Bueno, empezamos a leer entonces. Línea clínica actual, que las palabras se anuden al cuerpo. Esto es exactamente, que las palabras, para salir de la posición de objeto, que las palabras se anuden al cuerpo. Por algo decía Lacan que uno habla solo porque uno no dice jamás sino una sola y misma cosa, salvo si uno se abre a dialogar con un psicoanalista. Es decir, uno habla para el propio fantasma. ¿Eh? Ustedes han visto en el esquema lambda, ya lo han visto, el moi, el A' y el A imaginario. Uno habla para uno mismo, para el espejo. Y nos cuesta mucho escuchar. Punto clave en las confrontaciones, en las peleas, este, en la clínica de parejas esto se ve, cada uno pelea con su propio fantasma. ¿Eh? De hecho, la experiencia analítica testimonia que en el relato del habla-ser aparecen odios cuyo destinatario no hacen más que oficiar de máscara a los más propios y rechazados aspectos. Ayer estaba viendo la serie Envidiosa, y no sé si tienen la oportunidad de verla, pero hay algunas intervenciones del analista que son bastante interesantes. La protagonista ayer se peleaba con su pareja, en que
que estaba presente allí en la sesión, este, y le decía, ¿por qué me decís todas esas cosas y demás? La interpela al analista y le dice, ¿vos viste las cosas que me dice él? Y el analista le pregunta, bueno, ¿por qué te preocupa tanto lo que te dice él? Porque efectivamente lo que le dice es un reproche que ella guarda para sí misma. Y nosotros, por lo general, nos peleamos con nosotros mismos. Eso no quiere decir que el otro imaginario, sea un santo. Puede estar diciendo cosas muy feas. El punto clave es por qué uno le cree. Bien, desde este punto de vista, el analista ubicado en el lugar del semblante, subrayen semblante, lo vamos a ver de manera pormenorizada, el concepto de semblante, opera para introducir de alguna u otra manera la noticia que el cuerpo prójimo encarna en su siempre inasible alteridad. Quiere decir que el analista está allí para que el sujeto advierta que lo más deseado y lo más temido eh, aparece en el cuerpo del analista, que el objeto A aparece en el cuerpo del analista. Son momentos privilegiados en un análisis donde un sujeto en un instante, por un instante aunque sea, advierte cuál es la amenaza o cuál es el deseo y en lugar de que sea el analista quien interpreta, interpreta el propio sujeto. ¿Eh? En ese momento el poder ha pasado al propio sujeto. En un dispositivo analítico, en principio, el poder lo tiene el analista. ¿Qué poder? El poder discrecional del oyente. Esto es muy importante. El poder discrecional del oyente. Y toda intervención propiamente analítica eh, disminuye el poder del analista a favor del sujeto. Este es el principio ético de un análisis, servirse precisamente de esta disposición de estructura. Quien tiene el poder en un diálogo es el oyente, porque el oyente es el que otorga significado a las palabras, la intervención del analista, la abstinencia, que no siempre es quedarse en silencio, propicia que sea el propio sujeto el que interpreta, simplemente con la intervención. ¿Y a vos qué te parece? Ajá. ¿Y cómo sería si no? Es decir, hacerlo trabajar al paciente. Lo que hoy tenemos en esta época es que los sujetos no vienen a trabajar al análisis, piden tips, piden respuestas, piden feedback y todas estas cuestiones porque no quieren trabajar. Eh, no quieren pensar por sí mismos, no quieren interpretar. Cuando un sujeto pesca, que esta es la propuesta, ahí hay un gran paso adelante en un análisis. Los cortes de sesión están al servicio de transmitirle el poder a un sujeto, es decir, el poder discrecional del oyente, porque en el propio sujeto, la instancia que habla no es la misma instancia escucha, ¿eh? Tal como ya hemos visto en el esquema lambda, tal como ya hemos visto en el grafo del deseo y tal como ya hemos dicho con el ejemplo de el amiguito de Mafalda, Felipito, cuando dice por qué justo a mí me tenía que tocar ser yo. Entre el mí y el yo, ahí está el eje imaginario del esquema lambda. ¿Tá? Todas estas son preguntas que pueden ir en el parcial, preguntas que pueden ir en el final, ¿sí? Bien, eh, de este punto de vista, el analista ubicado en el lugar del semblante
opera para introducir de alguna otra manera la noticia que el cuerpo prójimo encarna en su siempre inacible alteridad. De esta manera, si el prójimo es la inminencia intolerable del goce, la presencia del analista opera para hacer presente la insalvable disyunción entre el cuerpo del sujeto y el goce. La disyunción entre el cuerpo del sujeto y el goce. El goce está fuera, ¿eh? El goce está fuera, está en el campo del otro y un analista está ubicado en el campo del otro. Por ejemplo, un sujeto atormentado porque en la infancia el padre le gritaba pelotudo, así, una vez que está en análisis, ¿cuál es la intervención del analista? ¡Pelotudo! Y allí, si un sujeto está en análisis y está trabajando, en ese instante se ilumina la escena fantasmática y ese pelotudo se vacía de goce. Ese pelotudo se vacía de goce. Es el momento en que un analizante vacila cuando el analista le está gritando como el padre y luego se ríe. Y allí hay un vaciamiento de goce. ¿Eh? Son intervenciones que no responden a un algoritmo, por eso jamás la inteligencia artificial podría intervenir como un analista. Estas son intervenciones que requieren eh, de un sumo cuidado, son intervenciones peligrosas, son intervenciones eh, propias de un cirujano, pero bien, si hay que operar, operamos. Y requieren todo el arte de un analista para pescar cuando un sujeto puede eh, de pronto dejar de estar hablando consigo mismo. En el momento en que puede escuchar una intervención como esa, está escuchando otra cosa, está escuchando otra cosa que su propio fantasma. Bien, de aquí nuestra hipótesis, que según la cual en Lacan la concepción del cuerpo determina la dirección de la cura. No por nada, durante un seminario en que la importancia otorgada al cuerpo comienza a reemplazar al sujeto, seminario 19, ¿cierto? Se pregunta, ¿el psicoanálisis qué es? Es la localización de lo oscurecido que se comprende, de lo que se oscurece en la comprensión debido a un significante que marcó un punto del cuerpo. Fíjense, acá no, está diciendo que la comprensión oscurece la explicación, no porque yo, porque tú, porque este, que el otro, que hace un analista. ¡Pelotudo! Esto no quiere decir que a veces uno puede optar por explicar, pero si un analista eh, opta por explicar, tiene que saber, estoy explicando por tal motivo. Pero la intervención del analista no es la explicación. ¿Eh? No estamos ahí para predicar, ni la explicación, ni la comprensión, ni nada más. Estamos para tomar los significantes privilegiados en el discurso de un sujeto y devolverlos con otro tono o desde otra enunciación eh, que le brinde al sujeto la oportunidad de iluminar su propio fantasma en el cuerpo del otro, del fantasma que está representado en el cuerpo del analista.
Y fíjense, es que en ese cuerpo oscurecido, ese cuerpo extraño, acá está Freud, el cuerpo extraño, ¿eh? Que ustedes lo habrán estudiado en el primer año de su trayectoria en esta universidad. Cuerpo extraño llama Freud al síntoma. Esto es fantástico, ¿eh? Este es el arco a trazar entre el primerísimo Freud y el ultimísimo Lacan, el cuerpo extraño. Ese cuerpo extraño es el que nos interesa a nosotros. Ese cuerpo extraño que aparece en el cuerpo del analista, en el campo del otro. Ese cuerpo extraño consiste el síntoma que para bien o mal ordena la economía libidinal de un sujeto. De esta forma, tan cierto es que la singularidad es lo que me hace diferente de mí mismo, como que, tal como refiere más arriba Lacan, lo más próximo del sujeto es el cuerpo. La, la singularidad es lo que me diferencia de mí mismo. También, pregunta de examen, ¿qué es la singularidad? Es lo que me diferencia de mí mismo. A ver, ¿me lo explicas? Y sí, porque el mí es la representación imaginaria, ¿eh? Es el A'. Son el conjunto de representaciones que uno tiene de sí mismo. Eminentemente narcisistas, están en el eje imaginario, ya sea ya sea gratificantes o no gratificantes, ¿eh? Es toda la ficción imaginaria que un sujeto se arma, eso es el mí mismo. La singularidad es otra cosa, la singularidad está en el campo, en el registro de lo real, alberga lo más íntimo del sujeto y es de lo cual no queremos saber nada. No queremos saber nada de nuestra singularidad. Profe, disculpe, ¿será que puede repetir lo que explicó del mí mismo? El mí mismo es el conjunto de representaciones que un sujeto tiene, se ha armado. Es en el eje, en el esquema lambda sería el A', es el espejo del narcisismo. Qué lindo que soy o qué feo que soy, pero en uno u otro caso, ya sea lindo o feo, eh, esto funciona como una defensa. Esto funciona como algo eh, que me brinda, por más extraño que sea, seguridad. Aquí yo sufro, no tengo ninguna sorpresa. La singularidad es lo que me diferencia del mí mismo. Y hacemos todo para no querer saber nada de la singularidad. Por ejemplo, en el caso que vengo hablando de este paciente cuyo padre le decía pelotudo, por más increíble que parezca, este hombre quería sostener, prefiere sostener a un otro completo, a este padre, ¿eh? Que le dice pelotudo, antes que advertir que ese padre que lo maltrataba era un pobre tipo, antes que ver la caída del otro. Preferimos sufrir antes que advertir que el otro está barrado. Esto es clave, ¿eh? Gracias por la pregunta. Esto es importantísimo. Preferimos
sufrir antes que ver que el otro está barrado. Bueno, de esta forma, tan cierto es que la singularidad es lo que me hace diferente de mí mismo, como que, tal como refiere más arriba Lacan, lo más próximo del sujeto es el cuerpo. De allí que la tarea de anudar las palabras al cuerpo bien puede resumir mucho de lo que la época exige a la clínica actual, cuya práctica, no solo a causa de la pandemia, en muchos casos se desenvuelve de manera remota por medio de dispositivos digitales, cuestión a la que brindaremos algunos párrafos en el capítulo sobre el cuerpo del analista. Esto también es otro tema muy de la época que tiene que ver con la práctica online. Mal llamada virtual es la práctica online y luego veremos por qué, lo vamos a ver en las próximas clases, el tema del semblante y el tema del cuerpo del analista, que es una realidad virtual, pero no online. Lo cierto es que hoy la conjunción de la ciencia con el mercado ofrece objetos listos para usar, prêt-à-porter, como se dice en francés, listos para usar, que brindan la ilusión de una satisfacción autosuficiente. ¿Eh? El celu, las pantallas, yo ya estoy bien con mi celu y me pasé toda la tarde scrolleando y ahí tengo mi satisfacción, ¿no? Una suerte de masturbación con el dedito todo el día, dale, que te dale. Esto no es solamente cuestión de los púberes o adolescentes, esto lo confiesan adultos que son padres, y que tienen hijos y que después se enojan porque los hijos en vez de estudiar están con el celu. Es decir, el celu hoy es un analizador, como se dice en psicología institucional, privilegiado para pescar qué tipo de subjetividad estamos afrontando. De hecho, el ciberespacio produce sujetos aquejados de una inhibición que los conmina a repetir el círculo vicioso del aislamiento. Subrayen inhibición porque podríamos decir que la inhibición es un cuadro psicopatológico generalizado, precisamente por esta ilusión que vende la articulación entre la conjunción entre la ciencia con el mercado. Y la definición que brinda Lacan sobre inhibición es precisamente la de, dice, la inhibición es un asunto de cuerpo. ¿Eh? Luego lo veremos un poquito más en detalle, pero la inhibición es un asunto de cuerpo. De cuerpo porque, por ejemplo, cuando habla de eh, el fantasma de la hoja en blanco, por ejemplo, para el escritor, lo que dice Lacan es que toda la energía psíquica de un sujeto está alojado en la mano, ¿eh? En el caso del Pero escritor, por ejemplo. acá están las preguntas ya. O sea, cómo salimos en el parcial. No, pero sí, Bien, pero igual hay alguien que podría. tiene, no sé si Andrea, que tiene abierto el micrófono. Bueno, Ay, profe, sí, justo está. Perdón, perdón, ya lo pongo en silencio. bueno. Bueno, el ciberespacio produce sujetos aquejados de una inhibición que los conmina a repetir el círculo vicioso del aislamiento. El autismo ha dejado de ser una rareza en los cuadros diagnósticos. Y allí están las selfies, culto a la imagen, si los hay, para testimoniar el febril mandato de la estética
narcisista. Las selfies, ¿eh? Me saco fotografías, me miro una y otra vez y estoy en las redes y me miro, nos miramos, nos damos a ver, ¿eh? Todo el tiempo. No sé si ustedes han oído hablar del panóptico de Foucault, del filósofo Foucault, esa torre a partir de la cual los sujetos son observados, vigilados, y está muy bien, esa idea es, por demás, eh, sugerente, instructiva, muy rica. Pero también Sigmund Bauman, un sociólogo, habla del sinóptico. ¿Qué sería el sinóptico? El sinóptico sería eh, que los seres hablantes nos damos a ver. Ya no es necesario un panóptico, nos damos a ver. ¿Por qué? Porque si no nos vemos, si no me ven en las redes sociales, me angustio. ¿Eh? Y de hecho, las empresas, eh, eh, las corporaciones de las redes sociales, de la IA y demás, reciben una inmensa cantidad de datos sin gastar ni ni un solo dólar. ¿Por qué? Porque los sujetos estamos muy afanosos porque brindar todos nuestros secretos en las redes, ¿eh? De hecho, otro tema de la época es la crisis en la intimidad. Eh, Nos damos a ver, ¿sí? Con consecuencias sumamente gravosas. Bueno, y en muchos casos las redes sociales no van más allá de constituir una serie de amontonados monólogos. La autocomplacencia reina en el marco de una pantalla mientras la vida transcurre conforme los fármacos anestesian la angustia que los actings denuncian hasta que el nuevo gadget arriba al hogar. Las palabras, cuando las palabras se caen, cuando las palabras no están a disposición, el último recurso son los actings, ¿eh? Esa mostración desesperada que el sujeto protagoniza para que el otro haga algo, ¿sí? Y el acting tiene una virtud. Como último recurso del sujeto tiene esa virtud. Luego viene el pasaje al acto, que es cuando el sujeto se excluye de de la escena. Pero el acting todavía sostiene la escena. Es una escena en la escena, ¿eh? Tal como la define Lacan en Hamlet. El gadget, no sé si saben, el gadget es cualquier producto que ofrece el mercado. eh, Puede ser un celular, puede ser una crema de afeitar, puede ser lo que fuere. Un pasaje que está en este punto, bueno, como la última novedad, no se la pierda y todo esto. Eh, Cuestión que desde ya abre un interrogante respecto a la práctica del psicoanálisis por medios digitales. ¿Es el analista un nuevo gadget? Cuidado, ¿eh? Nosotros se nos pide que seamos gadget, porque lo que hay que completar respecto del gadget es que está allí para tapar la angustia, para bloquear la angustia, para suturarla. Esta es la función del gadget. Entonces, nosotros, porque como somos neuróticos, en el mejor de los casos, podemos caer en la trampa de pretender tranquilizar al sujeto. En vez de ponerlo a trabajar, tranquilizarlo, y allí estamos funcionando como un gadget. Ayer un paciente me decía, no, porque en los primeros tiempos yo te reputeaba,
porque cuando te pedía por favor que me dijeras qué tenía que hacer, me decías, ¿y a vos qué te parece? Y no me decías un carajo. Bueno, esto es un sujeto que ha podido superar una situación eh, difícil, ha entrado en una nueva etapa en su análisis y entonces recuerda esos momentos, pero la abstinencia del analista frente a la pregunta del sujeto, obviamente era para ponerte a trabajar. Pensá vos qué vas a hacer. Pero el sujeto quiere que uno sea un gadget y decime lo que decime algo, decime algo. Y nosotros estamos allí para, de una u otra manera, hacerle ver que, que esa demanda, que esa demanda está para bloquear su propio trabajo. Esto es lo que hace la inteligencia artificial, ya lo hemos visto. La inteligencia artificial satisface la demanda. Y esto no quiere decir que esté mal buscar cosas en la inteligencia artificial o lo que fuere. Eh, el tema es al servicio de qué y cómo. Porque si esa demanda está al servicio de bloquear el trabajo psíquico, como es en la inmensa cantidad de los casos, y bueno, estamos entonces frente a un peligro notable porque nos transformamos en meros consumidores. Hasta hace poco, bueno, el consumo que podía ser, el consumo podía ser desde comercio sexual, desde un auto, un viaje o, qué sé yo, un kilo de papas en el supermercado. Perfecto, ese era el consumo. Ahora hay consumo de ideas. Dame una idea, enséñame. El punto clave es cómo preguntarle, qué preguntarle, cómo preguntarle a la inteligencia artificial para servirme de ella y no pasar a ser un objeto de la inteligencia artificial. ¿Eh? Bien, por lo pronto, para nuestra sorpresa, lo nuevo en la clínica no son las cirugías ni los cambios de género, tampoco las nuevas formas de familia ni los contactos por internet. Lo realmente nuevo es la ausencia generalizada de queja, historias e interpretaciones. Es decir, el sujeto que viene y se queja y viene con una versión de su historia, está interpretando situaciones, está hablando. Eso para nosotros es la materia prima privilegiada, de la cual nos servimos para interrogar, para preguntar, para registrar los significantes más sustantivos en su discurso. Pero hoy tenemos sujetos que no hablan, que no se comprometen con su palabra. Ausencia generalizada sobre todo en el caso de los hombres, ¿eh? Por el lado de femenino tenemos todavía la suerte, por algo el psicoanálisis comenzó con el discurso de las mujeres. Esto lo han visto ustedes cuando en psicoanálisis Freud las mujeres hablan, ¿eh? Por eso los hombres decimos que las mujeres son unas hinchapelotas. Pero en realidad los hinchapelotas son más los hombres, porque no nos hacemos cargo de la insatisfacción generalizada. Las mujeres sí se hacen cargo de la insatisfacción y por eso hablan más. Para decirlo todo, la ausencia de las palabras por las cuales un sujeto se las arregla con su imagen. ¿Eh? Esto clarísimo. Acá está Felipito, el eje imaginario entre el moi
y el A prima, entre el A y el A prima. ¿Por qué justo a mí me tenía que tocar ser yo? Pero bueno, no deja de ser una frase importantísima y si un sujeto la pronuncia, ya un analista tiene la- ya ahí tiene una joyita para servirse y cuando lo está despidiendo, decir, bueno, mandale saludos a yo, ¿eh? Ya, listo, ahí, caramba, qué me está diciendo? Mandale saludos a yo, vos viste que medio jodido. ¿Qué dijo yo hoy? Y ahí hay alguien que tiene la chance de hacerse cargo de la división subjetiva de su queja de- y ver qué fantasma hay detrás de yo. ¿Eso quién lo dice? ¿Lo dice yo o lo dice a mí? A ver, pónganse de acuerdo porque acá no se entiende. En fin, eh, ya esto es una palabra interesante. ¿Eh? Y te dice, la ausencia de las palabras por lo cual un sujeto se las arregla con su imagen. Tenemos que trabajar para que un sujeto hable. Lo cierto es que desde las adicciones, la violencia, los excesos, la pornografía, hasta los cortes en el cuerpo. Bueno, hoy en nuestro país tenemos las masacres escolares, ¿no? Signo de esta angustia automática, ¿eh? Sujetos y masacres escolares que se perpetran y se consuman a instancias de grupos como la True Criminal Community, que empujó al pasaje al acto en San Cristóbal, suicidios. El índice de suicidios hoy en nuestro país es el más alto desde hace décadas, sobre todo en el caso de los púberes y adolescentes. Eh, Recuerden siempre que el segmento de púberes y adolescentes es el que mejor representa la tragedia de una comunidad hablante, ¿eh? Suele emerger en ese intervalo etario, las púberes y adolescentes. Bien, lo cierto es que desde las adicciones, la violencia, los excesos, la pornografía, hasta los cortes en el cuerpo, la adicción a la pornografía, ¿eh? Acá no estamos en una cosa moralista, ay, por favor, no miren pornografía, pórtense bien. No, no nos interesa. Acá estamos hablando de la adicción a la pornografía. Un segundo, voy a buscar el cable porque me estoy por quedar sin batería.
Ahí estamos. Bueno, eh, un insensato empuje de satisfacción puja por suturar la angustia que abandonaron las palabras. Cuando la angustia queda abandonada de las palabras, se queda sin señal. ¿Sí? Tenemos esta paradoja en la época de la inteligencia artificial, el cuerpo, la angustia, eh, se queda sin señal y pasamos a la angustia automática. La angustia que abandonaron las palabras. La degradación del relato de boca en boca que Walter Benjamin anunciaba en el narrador se traduce en lo que psicoanalistas como Eric Laurent llaman la patología de las acciones. Pasajes al acto, actings y demás. Walter Benjamin fue un filósofo que escribió en El Narrador, entre otras obras, eh, cuando comentaba que los combatientes que volvían de la Primera Guerra Mundial ya no hablaban, ya no narraban eh, su experiencia, se habían quedado sin palabras. ¿Mm? En este punto es interesante recordar cuando Freud, esto es muy interesante, cuando Freud en su texto sobre las neurosis de guerra precisa que aquellos combatientes que tenían heridas en el cuerpo se mostraban mucho más dispuestos a hablar, podían construir ficción, podían hacer una versión de sus sufrimientos, de lo que habían transcurrido y padecido en la guerra. En cambio, aquellos que no tenían marcas en el cuerpo, les costaba mucho más el poder superar la neurosis de guerra, el trauma, la neurosis de guerra, eh, porque había una angustia que no encontraba un alojamiento en el cuerpo, ¿eh? Una, una marca a partir de la cual enlazarse y allí trazar una ficción, una historia, ¿sí? Por eso, hoy el espacio del consultorio cobra un renovado valor apenas alguien se siente atraído por otra cosa que el celular. Y hay que ver qué tipo de intervenciones uno produce cuando un sujeto está hablando, de repente suena el celular y dice, "Ay, me disculpa un segundo porque tengo que... Hay que ver, porque una posibilidad es decirle, bueno, dejamos acá. Listo. Si vas, preferís hablarle al celular antes que acá, donde vos te encontrás con tus propios conflictos y problemas, listo, acá se terminó la sesión, seguimos la próxima. Esa podría ser una intervención. La otra es preguntarle, a ver, ¿cómo es esto? Vos estabas contando y de repente aparece el celular, estabas contando tus problemas con tu mujer que dice que no la escuchás y qué sé yo, y entonces aparece el celular y vos dejás de hablar. A ver, contame un poquito cómo es eso. Es decir, eh, son intervenciones que van directo al punto. La interrupción es también una instancia a revisar hoy por hoy. ¿Eh? Estamos interrumpidos de manera permanente, sin señal e interrumpidos en nuestro trabajo psíquico eh, por el ordenamiento digital que se nos impone, nos pasa por arriba. Por eso hoy el espacio del consultorio cobra un renovado valor apenas alguien se siente atraído por otra cosa que el celular.
generar demanda a partir de ofertar una escucha es uno de los actuales desafíos. Es que el sufrimiento originado en la finitud y el amor no se arreglan con operaciones estéticas ni con pastillas para el ánimo. Aquí hay todo un punto a revisar, y es que, fíjense, esto es lo que dice Freud, que tanto sexualidad como la muerte no se pueden pensar. El sexo y la muerte no se pueden pensar. Esto es la tragedia del ser hablante, que al mismo tiempo es el espacio para el deseo. Hay espacio para el deseo, ¿por qué? Porque no se puede pensar ni la finitud ni el sexo. Y ese espacio, ese imposible, es lo que hace, lo que le da espacio al deseo. Frente a eso está el camino del sufrimiento, creer que se podría lograr una respuesta a la finitud definitiva, segura, y saber sobre el amor, ¿eh? Pero eso es un imposible. Ustedes vieron el grafo del deseo, y en el grafo del deseo, en la esquina izquierda, arriba, está el SDA barrado, y ahí podrían poner el lugar de lo imposible en la respuesta a la finitud y al amor. Esto es el SDA barrado. Es decir, que uno podría decir, bueno, tenemos inteligencia artificial, eh, y todo este empuje de satisfacción y demás. Sin embargo, ¿qué es lo que nos salva? ¿O dónde estaría la chance de no quedar tomados como objetos de todo este aparato digital? Y precisamente la dimensión de lo imposible. Si no, estaríamos frente al crimen perfecto. Pero como la finitud y lo imposible que articula el sexo, es allí donde encontramos el espacio para el lugar del sujeto. Es ahí donde nosotros operamos. Es allí donde vamos a la singularidad del sujeto. Porque la singularidad es la respuesta frente al trauma de la no relación sexual. Y Felipito sufre porque él cree que el a mí y el yo podrían juntarse y ser felices, y entonces yo sería uno. Pero si yo fuera uno, estaría muerto en vida. Para entender esto, para pescarlo en la carne, bueno, para eso es necesario un análisis. Porque si no me sigo enojando con el vecino, me sigo enojando con mi esposa, porque si no me sigo reprochando porque no sé qué, y por qué las cosas no fueron distintas, y por qué no tengo aquello, y por qué no tengo toda la sarta de estupideces, que van en la vida allí, y estas cosas que no me entiendo, y que no, porque yo lo que quise decir, pero lo que entonces no, lo que yo quiero decir, y el sujeto no se pone de acuerdo entre el yo y el a mí, y ahí estamos, ¿eh? Frente, frente a un imposible.
Ninguna droga, legal o prohibida, nos libra del síntoma y las soluciones estéticas, lejos de estar de constituir una novedad. Ya en el siglo XVI, el filósofo aclaro, no tengo nada desde el psicoanálisis tampoco con operaciones estéticas, ¿eh? El tema es cuál es la expectativa, cuál es la expectativa frente a la operación estética. Si la operación estética es por fin voy a ser feliz, yo soy entonces como yo quiero, bueno, no, ahí vamos mal. Si quiero sacarme una arruga, bueno, simplemente te sacaste una arruga, no vas a solucionar nada de tu neurosis con una operación estética, ¿eh? Ninguna droga, legal o prohibida, nos libra del síntoma y las soluciones estéticas lejos están de constituir una novedad. Ya en el siglo XVI, el filósofo Montaigne se escandalizaba por las exigencias con que la moda sometía a las mujeres, de que no son capaces, que temen a poco que pueda esperarse alguna mejora de su belleza. Bueno, siglo XVI, pero Montaigne era un hombre, no, no menciona nada de lo que hacían los hombres para su cuestión estética, ¿no? Podríamos reprocharle eso, porque no creo que los hombres fueran ajenos también a sus operaciones estéticas o a sus maniobras estéticas. Bien, así, eh, a ver, un segundo. Preguntas hasta aquí, comentarios, reproches, enojos, ¿no? Seguimos entonces. Profesor, disculpe. Usted hoy habló de los cortes en el cuerpo. El corte en el cuerpo vendría a simbolizar de alguna manera o un intento de simbolizar aquello del orden de lo real, ¿podría ser? ¿Va en esa dirección? Un intento de localizar en el cuerpo aquello que no puede ser simbolizado. Está muy bien eso, Mateo. Sí. Lo que no se puede cortar de manera simbólica, se corta en lo real. Esto es, podría ser un intento de simbolizar fracasado. eh, no sé si fracasado. No, no, porque en muchos casos se logra cierto alivio. Sí, está muy bien lo que decís, tal cual. De alguna manera sería lo mismo que decía Freud respecto de los combatientes con marcas en el cuerpo. No puedo parar la angustia, me corto y a partir de allí puedo empezar a procesar, a pensar a encontrar cierto alivio. Exactamente. Sí, está muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Un segundo. Creo que vamos bien, profe. Bueno.
¿Había una pregunta por ahí? No, me decían que íbamos bien, ¿no? Seguimos Sí, entonces. profe. Ahí en el chat hay algunas cositas, no sé si quiere mirar. A ver. Ah, mm, ah, caramba, no puedo ver el chat. No puedo abrir el chat. ¿Alguien puede hacer las preguntas que pusieron en los comentarios? No hay preguntas, solo comentarios nomás, profe. Hay un comentario de Soledad Alarcón que dice, yo vi una película donde la chica que se corta decía, este es un dolor que no puedo, que puedo manejar, digo. Eh, Ah, qué ese es bueno uno de los... eso. Muy Sí. pertinente. Perfecto, ahí está clarísimo. Gracias, Morena. ¿Qué más? Contame. No, después hay un comentario anterior de Emma Zamora Sí, que dice, al no pensarse, algunos ni siquiera lo pueden nombrar, sexualidad y muerte. Y después, bueno, Javier, pero ahí parece que apareció en cámara, así que capaz y le quiera mencionar las preguntas él. Javier, Sí, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo le va? ¿qué tal, Está. Javier? ¿Cómo estás? Sí, cuando eran dos cosas. Mientras usted hablaba de este asunto de aparecer en las redes de forma casi exagerada y ventilar, digamos, un poco las cuestiones íntimas en ese lugar, me hacía acordar al filósofo este coreano que habla de la hipertransparencia, Ajá, Han, que habla de la hipertransparencia, que ese es como una cosa de época, ¿no? En esto de la inmediatización y el interés de tramitar de forma rápida, salteándose pasos, digamos, esta compulsión a mostrarse, ¿no? En todos los lugares. Y por otro lado, ya se me fue un poco la idea, pero en un momento hablando usted de cómo eh, eh, hay dos formas de mostrarse. Yo me hacía acordar un poco al yo-ye y al yo-moi también. sí. Y la pregunta mía era cómo lo relacionábamos a lo que usted estaba desarrollando con la postura de Lacan, del yo-ye y el yo-moi, en ese comportamiento, digamos, que muestra y el otro que oculta, pero el que es más honesto es el que no se ve. Bueno, eso. Mm. Bueno, nosotros estamos para que el ye se escuche. Y si el ye se escucha, ahí aparece el sujeto. Ustedes recuerdan que el esquema lambda en el eje imaginario, en un extremo, abajo estaba el otro, está el ideal y está el y en el eje simbólico. En el eje imaginario, perdón, y en el otro extremo está el sujeto, está el S de abarrado, está el superyo. Esto es el eje simbólico. En el eje imaginario está el moi y está la prima, o el A y el A prima. En el eje imaginario, nosotros siempre estamos hablando con nosotros mismos. ¿Eh?
En el eje, en el eje, la intervención del analista y además este eje imaginario es, por lo menos en esa altura de la enseñanza de Lacan, es la barrera de la represión para poder acceder al sujeto. Si nuestra intervención es que el Y, en todo caso, se escuche lo que está diciendo. Por eso, en muchas oportunidades, y gracias por la pregunta, por el comentario, Javier, nuestra intervención no es agregar palabras, sino simplemente decir la misma frase o el mismo significante que dice un sujeto, este, para que lo escuche, para que aparezca el sujeto, para que se haga responsable de lo que está diciendo. Creo que ya le he comentado, ahora me viene en la memoria lo que decía esta persona respecto de su hijo. Mi hijo es un desperdicio, mi hijo es un desperdicio porque había elegido una carrera que a ella no le gustaba. Y el analista que le dice, usted dice que su hijo es un desperdicio. Entonces, es decir, que hacerse responsable de que está diciendo que usted lo pone en el lugar del desperdicio. Lo que pasa es que si un analista dice, bueno, pero usted está diciendo que lo pone en el lugar del desperdicio, nosotros nos ubicamos en el eje imaginario. Fíjense qué sutil que es esto. Si yo le digo a esa persona, pero vos estás diciendo que tu hijo es un desperdicio, eh, si le digo eso, entonces, no, yo no digo eso, vos me decís, pero yo me digo, vos me decís, y caemos en el espejo imaginario insoportable, ¿no? No vamos a ningún lado. Otra cosa es decir, eh, su hijo es un desperdicio, por ejemplo, o su hijo es un desperdicio, o mi hijo es un desperdicio. Simplemente repetir la misma frase. Mi hijo es un desperdicio. Ajá, dejemos acá. Y que esa persona se ponga a trabajar sobre lo que acaba de decir. Esto traducido en términos del esquema lambda. ¿Eh? Gracias, Javier. Bueno, avanzamos un poquito más. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, vamos entonces a compartir los últimos minutos. Bien, entonces, por rara paradoja, epa, ¿qué pasó? Me desaparecieron en un instante. ¿Y esto cómo lo saco? Mm, A ver ahora. Ahora usted, ahora usted dejó de compartir el texto y lo estamos viendo todo, profesor. Seguramente dejó de compartir. Bueno, ahí está. Eh, Así, por rara paradoja, la actual tragedia es la ausencia de tragedia provocada por la ilusión de que nada es imposible. Frente a esto, nada más alejado en la actual clínica psicoanalística que un señor serio y callado esperando la palabra del paciente. Para que un sujeto se haga responsable de su padecer, hoy los analistas ponemos el cuerpo. Desde sentarse con un adolescente que se daña la piel, a contemplar videos de corte y confección de vestidos, hasta recibir un joven adicto a las 6 de la mañana, porque solo con esa expectativa el paciente logró desistir de consumir en el transcurso de la fiesta. Fíjense, todo esto se puede porque el analista, y esto luego lo vamos a ver, pero ya lo quiero anticipar,
para la próxima clase es que el analista está en el lugar del semblante. ¿Eh? El analista en el lugar del semblante permite la invención subjetiva. A un adicto que va a una fiesta a decirle, te quiero ver acá a las 6 de la mañana. Y bueno, ponemos el cuerpo, nos levantamos a las 6 de la mañana y lo recibimos. ¿Por qué? Porque en ese momento era crucial para este hombre saber que, como si hacemos el semblante de mamá o de papá, te estoy esperando acá para ver si te portaste bien. Sí, puede ser totalmente una intervención en cierto momento de un análisis. Y llegó, charló 5 minutos y se fue. Listo, perfecto. ¿Qué imaginario pone en juego la intervención analítica para que un sujeto se las arregle con el síntoma? Eh, ¿Existe la virtualidad en presencia de los cuerpos? Todas son preguntas eh, pertinentes para el tiempo que estamos ejerciendo en nuestra práctica. ¿Un cuerpo presente solo es pura actualidad? ¿Qué palabras para hacer lugar a un decir más allá del actual culto a la imagen? ¿Qué concepción del cuerpo sostiene la práctica analítica lacaniana? ¿Qué recorrido trazó Lacan para llegar al saber hacer con la imagen como fin de un análisis que propone identificarse al síntoma? Saber hacer con la imagen, ¿eh? Y un cuerpo solo existe como imaginario. Después esto lo vamos a ver en profundidad. ¿Cuál es la función del semblante en el dispositivo? Estas son todas preguntas pertinentes para nuestra cursada de clínica psicológica adultos, ¿eh? Porque van al meollo de nuestra función como analistas. ¿Qué lugar ocupa el cuerpo del practicante, o sea, del analista, en la operación analítica? ¿Qué se pierde o qué se gana en los tratamientos remotos por medios digitales? Estas son algunas de las preguntas en torno a las cuales ronda nuestra investigación y ronda nuestra, sí, ¿por qué no? Nuestra investigación, porque estamos investigando, ¿eh? Un psicoanálisis, cada tratamiento psicoanalítico es una investigación, dice Freud, porque cada sujeto es radicalmente diferente y posee un modo de gozar totalmente singular. Y esta cursada también, porque los alumnos y este profesor, y sí, no sería lo mismo con otros alumnos o con otro profesor. De manera que este es un recorrido totalmente singular y estamos investigando cómo será esta cursada. La estamos construyendo entre todos. Por eso siempre pido preguntas, pido comentarios. Porque tiene que ver con lo que es una transmisión y no meramente dictar eh, una frase. Pareciera que hoy el cuerpo se ha desanudado del problema del alma, pero la única manera de que el alma vuelva al cuerpo es la palabra capaz de tramitar la noticia que la singularidad subjetivo trajo en su equipaje y con la cual hay que arreglárselas, mal que le pese a nuestro siempre exigente y perentorio narcisismo. Estimulados por el señalamiento según el cual algún día se revelarán los aspectos de la imago, nuestra tesis desarrolla los fundamentos por los cuales un sujeto logra acceder a convivir con la sintomática alteridad que su cuerpo sostiene, desde la perspectiva teórica que supone introducir un nexo entre la temprana caracterización de la imago como inaccesible a nuestros ojos y el equívoco significante propio del saber hacer con la imagen.
que Lacan propone en sus últimos desarrollos. De hecho, nuestra tesis intenta probar que las distintas concepciones del cuerpo en Lacan signaron la determinación de la cura en cada uno de los periodos de su enseñanza. En lo que sigue se puede encontrar el marco teórico que ampara, bueno, eh, eh, algo importante, vamos sobre la imago. Bueno, no, les quería leer una definición de la imago. eh, Ahora no la encuentro, pero la imago es uno de los, es un concepto que inventa Jung, lo toma Freud, está muy relacionado con el concepto de complejo. eh, y en Lacan, aparentemente, eh, parece como en el eje imaginario. Sin embargo, ya en el año 46 habla del imago inaccesible a nuestros ojos. Con lo cual, sí, caramba, ya no parece ser tan imaginario. Según esta, eh, esta perspectiva que aquí les presento, hay un puente entre esa imago inaccesible a nuestros ojos y el equívoco significante propio del saber hacer con la imagen. Y esto lo dice Lacan de manera explícita en el seminario 24, 1976-1977, en la clase del 16 de noviembre, y esto es la clínica actual de psicología en todos los campos. Lo estamos viendo en el campo de los adultos, pero tanto en la infancia, tanto en la adolescencia, en todas las etapas del ser hablante, el saber hacer con la imagen ancla sus raíces en los tres registros: imaginario, simbólico y real. Bien, vamos a retomar entonces el viernes que viene. Que tengan ¿alguna otra pregunta antes de terminar? Buenas, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Ah, bien, porque me dejó un poco pensando con el tema que abordamos con las redes sociales y todo eso, y como ciertos como discursos que hay con respecto a la exposición, sobre todo más si algunos se centran más en el plano estético y ciertas frases como que aparecen en el no hablar de los cuerpos ajenos, pero también tenés como esta contraparte en donde dice, si te estás exponiendo a las redes sociales, no podés evitar que el otro hable, y algunos lo ponen así textual y mencionan al otro, y, y hasta ahora estamos abordando todo lo que es el cuerpo y cómo está marcado por el lenguaje, y es como que Ay, qué uno se bronca. queda No, medio no te bloqueado. llego, no te llego a escuchar, no te llego a escuchar bien. ¿Alguien escuchó bien a a la compañera que me pueda repetir la pregunta o el comentario? Porque sale muy cortado. No alcanzo no alcanzo a escuchar. Si alguien pudo escuchar bien, ¿me podría decir? No, Ay, seguramente fue su internet, pues yo también la escuché bastante cortado. eh, por favor, si tu pregunta después me la podés hacer llegar por el correo, te agradecería.
Me interesa, me interesa. Creo que hablabas un poco de las redes sociales y en todo caso te la respondo en el correo y después en la clase del viernes que viene la retomamos. Dale. Ajá. Sí, no hablar de los cuerpos ajenos. Sí, este, eh, ok. ¿Qué consideración haces sobre eso, Micaela? O querías aportar esto? Si esta mención que hay en el mundo de las redes sociales, sí, es interesante que esto que, a ver si puedo pescar un poquito esto que traes, porque por un lado está todo el derrame de odio y de exclusión y de segregación presente en las redes sociales, y al mismo tiempo hay toda una corriente de corrección política eh, que conviene ubicar, eh, conviene ubicar respecto cuando la corrección política, eh, para decirlo de alguna manera, termina siendo cómplice de del odio que se genera. Si la corrección política traduce a los sujetos meramente en víctimas, entonces estamos en problema. Hay todo un pasaje que va del sujeto víctima al sujeto víctima, al sujeto eh, damnificado. El damnificado es aquel que se hace cargo de esto, que busca ayuda y que trabaja para revertir esto. Entonces, la victimización, estoy hablando en el ambiente adulto, ¿eh? La victimización no nos lleva a repetir siempre lo mismo. Cuando se trata de púberes, niños o adolescentes, la responsabilidad es de las autoridades, de los adultos, de los padres, por supuesto. ¿Eh? Meramente, este, por ejemplo, en el caso del bullying. Si hay bullying, los responsables son las autoridades, los adultos de una escuela. Eh, bueno, no sé si venía por aquí el comentario, de todas formas, Micaela, recordalo y me lo comentás en el correo, o si no, en la clase que viene. Dale. Bueno, que tengan buen fin de, nos vemos el viernes que viene. Cuando esté subido el video, no dejen de verlo, y que lo pasen muy bien. Chao, hasta luego, nos Chao, vemos. Chau, profe. chau. Chao. Hasta luego, profe, buen fin de para usted Hasta también. luego, Chao, buen fin. profe. Hasta luego, Gracias. profe.